tecnológico, ¡guau!, como para poder leer y seguir, ¿no? Muy bien. Gracias por venir entonces en esta noche de sábado. ¿Quiénes vinieron todas las noches? Martes, miércoles, jueves, viernes, cuarta noche. ¿Cuántos vinieron todas las noches? Bien, una buena cantidad, como la mitad más o menos. Bien, los felicito. Yo también vine las 4 noches, gracias a Dios. Muy bien. Estamos viendo, ¿cómo dice ahí arriba el título? Ese es ¿están todavía las letras ahí? Están ahí todavía. ¿Cómo dice? Esperando su venida. Muy bien. Y el primer día yo les dije, ¿pero de quién se trata? ¿De quién hablamos? ¿Quién es el que va a venir? Bueno. Otra pregunta. ¿Cómo fue anunciado que viene? ¿En dónde? ¿En el diario? ¿En la tele? ¿En el Google? ¿Dónde fue anunciado que viene? ¿Y de qué manera fue anunciado? Bueno. Y dicen, ya vino. Dice, la segunda venida. ¿Ah, sí? Y bueno, pero tenemos que saber bien entonces de quién se trata y su segunda venida. Bien. Entonces, en ese sentido, comenzamos el día martes observando quién es Él y cómo fue anunciado. Bien, son las 8:06 de la noche en Sucre. Terminaremos, si Dios quiere, alrededor de las 9. Gracias por venir. Realmente está la iglesia llena y realmente amamos la palabra de Dios y este tema del Señor y su venida. Bien, comenzamos diciendo, fue anunciado este Salvador, este Redentor, el mismo día que Adán y Eva pecaron por primera vez. Dios los confrontó a Adán, a Eva y a la serpiente. Le dijo lo que tenía que decirle a Adán y a Eva y a la serpiente. Ese día que pecaron, el pecado les dañó en su interior. Sí, digámoslo así en términos sencillos. Tuvieron vergüenza, se alejaron de Dios, se empezaron a echar la culpa mutuamente de lo que había sucedido, etc. Ese día murieron espiritualmente porque Dios los echó del jardín, quedaron destituidos de la gloria de Dios, quedaron fuera. Y todos nosotros, los hijos de Adán, hijos, nietos, bisnietos, y tantos, y tantos, y tantos, y tantos nietos, nacimos fuera del jardín, fuera de la presencia de Dios. Así que somos pecadores porque heredamos esa pecaminosidad. Estamos los seres humanos comunes alejados de Dios, destituidos de Dios. De este mundo se apoderó la serpiente, el diablo, él gobierna, él influye. Mire, y nos espera la muerte física. ¿Quién nos iba a librar de todo eso? ¿Quién? Entonces Dios le dijo a la serpiente, un hijo o el hijo, la semilla. Les dije que en hebreo es masculino, el simiente, él, el hijo de la mujer, te aplicará un golpe letal, Satanás. Va a haber batalla, pero un ser humano te va a vencer para siempre. Y por lo tanto va a recuperar todo lo perdido y todas las consecuencias del pecado. Va a pagar por los pecados, nos va a redimir o rescatar de la pecaminosidad y de la muerte, y nos va a llevar de nuevo a Dios y va a derrotar al diablo y lo va a quitar del medio. ¡Ah, qué bien! Avanzaron los siglos y Dios marcó un hombre que le creyó para que de su descendencia viniera. Abraham, Génesis 22. Y de su descendencia marcó a su hijo Isaac y su nieto Jacob. Le cambió el nombre Dios, 12 hijos varones. Del cuarto, de la descendencia del cuarto, Judá, iba a venir la descendencia por la cual
llegaría como ser humano el gran Salvador de los hijos de Judá. En la tribu de Judá vimos que Dios marcó a David y le hizo grandes promesas. De su descendencia humana iba a venir el Salvador, el Mesías, el ungido. Mire, al Salvador lo anunciaron Moisés, los profetas judíos y los salmos proféticos judíos. ¿Recuerdan eso? Bien. Lo anunció entonces los escritos de Moisés y lo anunciaron los profetas y los salmos. Isaías 7 anunció que una dama jovencita en el linaje de David iba a concebir y dar a luz un hijo varón sin tener contacto con hombre. En el linaje de David, en Belén de Judea, dijo Miqueas que nacería. Mire, después Isaías 9 dice que llenaría de alegría la Galilea. ¡Qué extraordinario! Y después iría a Jerusalén, lo rechazarían y pondría su vida como cordero en la cruz. Ah, ¿cómo es eso? Qué grande, ¿eh? Bueno, esos son los anuncios. Los 2 primeros días vimos eso. El tercer día vimos su primera venida, la primera venida del Señor. Hablamos de primera venida desde que nace o desde la concepción de su mamá, María, desde su entrada en el mundo. Él nace como bebé humano, pero al mismo tiempo es Dios descendiendo y es desde entonces Dios en ser humano judío. El Señor Jesús nació de María, nació en Belén de Judea. A los 30 años comenzó a llenar de alegría la Galilea, sanó los enfermos, limpió los leprosos, levantó los muertos, expulsó demonios, es decir, libró a los endemoniados, una maravilla. Y enseñó y predicó de una manera maravillosa, asombrosa. Le seguían multitudes. Bien. Los líderes de las sinagogas de la Galilea tuvieron un poco de celo y lo rechazaron. Y él se dirigió hacia Jerusalén. Y allí pasó algo similar, pero más grave todavía. Enseñó, sanó en los patios del templo en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Los líderes del templo lo rechazaron con más fuerza todavía. Resumiendo, lo llevaron al matadero romano. Forzaron la autoridad romana. Presionaron a Poncio Pilato para que, diera la orden de crucifixión. Pilato dijo, yo no encuentro ninguna culpa en este varón. Se lavó las manos delante de ellos y dijo, ahí lo tienen, crucifíquenlo. Lo crucificaron, era pena de muerte, pena capital, ejecutada por autoridad y soldados romanos. Orden romana, lo crucificaron, lo llevaron al matadero. Lo crucificaron a las 9 de la mañana en las afueras de Jerusalén. De 12 a 3 de la tarde hubo tinieblas en Jerusalén y a las 3 de la tarde, estos horarios nos informa Marcos capítulo 15, Evangelio de Marcos capítulo 15. A las 3 de la tarde, ya completamente desangrado y deshidratado, desfigurado por el castigo previo y la crucifixión, el Señor cobró fuerzas y dijo, Padre, consumado es, todo está cumplido y terminado y consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió como cordero en la cruz, porque murió justo el día que sacrificaban el cordero de Pascua. Él es el cordero. Derramó su sangre que nos limpia de todo pecado. Bien, un poquito más sigo. ¿Qué pasó? Descolgaron el cadáver, lo sepultaron en una tumba. A los 3 días, temprano el domingo en la mañana, primer día de la semana judía, resucitó triunfante de entre los muertos. Comenzó a manifestarse a los suyos. Estuvo con las mujeres en el sepulcro, con sus discípulos ahí. Después los citó y los encontró allá en la Galilea.
en la orilla del mar de Galilea, en el monte de allá de Galilea, y nuevamente y varias veces en Jerusalén. Al día 40, ¿qué pasó? Lo sacó fuera de Jerusalén, fue hasta Betania, sacó otros discípulos más, le iban acompañando, volvió a subir el monte de los Olivos y comenzó a elevarse, los saludó, los bendijo. Más de 500 testigos a la vez vieron que fue elevado, elevado, elevado y se fue elevado al cielo y exaltado hasta lo sumo por Dios el Padre. Miraban al cielo y dos ángeles dijeron, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá, volverá como le habéis visto ir. Y ahí terminó todo lo que podemos llamar su primera venida. Su primera venida entonces es desde su nacimiento hasta que fue elevado desde el monte de los Olivos, en carne y hueso, porque Él resucitó desde el monte de los Olivos y se fue. La Escritura anuncia, no solo los ángeles, sino anuncia en Zacarías 14 que Él volverá al mismo lugar. Entonces, el tercer día, martes, miércoles, jueves, hemos visto la primera venida del Señor Jesús. Anoche, martes, miércoles, jueves, viernes, consideramos toda la Escritura que es anunciatoria, es profética hacia futuro, anuncia su segunda venida a Jerusalén para reinar. Él va a volver dentro de unos años, no ya, dentro de unos años va a volver a Jerusalén para reinar. Y anoche veíamos, leíamos, y lo leíamos acá, Mateo 24 y también en paralelo con, ayúdenme a ver, Zacarías 14, y también leímos un poco en el libro de Joel, capítulo 3, ahí está. Por lo menos estos tres pasajes, le podemos sumar más, Isaías 63, Apocalipsis 19, en un caballo blanco. Él regresará a Jerusalén dentro de unos años. Miren, dentro de un tiempo vendrá sobre los judíos tribulación, angustia, crisis, cual nunca hubo desde la creación del mundo, ni la va a volver a ver. Algo muy bravo será la gran tribulación sobre los judíos y las naciones. Mirá que los judíos pasaron por cosas muy graves. Cuando los romanos destruyeron el templo en Jerusalén en el año 70, el gran templo, ¿saben cuántos judíos murieron allí? 1.100.000. Hace poco, entre el año 1935 y 1945, Segunda Guerra Mundial, los nazis mataron millones de personas. ¿Sabes cuántos millones de judíos mataron a sangre fría y sin causa judicial? 6 millones. Yo a veces me pregunto, ¿qué sería de Argentina? Nosotros los argentinos somos 40 millones. ¿Ustedes cuántos millones son? 10. ¿Qué sería de nosotros si de pronto viene una persecución, qué sé yo, política, no sé, y nos empiezan a matar y matan 6 millones de los nuestros? ¡6 millones! Bueno. Además de esto, como si fuera poco, diría alguien, los judíos han pasado por tantas guerras y penurias. Tantas guerras y penurias han tenido. Mire, el 45 terminó la guerra, paró la matanza del holocausto nazi. 3 años después, esta gente declaró la independencia, volvieron a la tierra prometida. Un grupito de judíos declararon la independencia. Notable el valor y la fuerza que esta gente tiene. Bueno, me parece que tiene un Dios aparte, dice, un Dios especial. Claro, el Dios de los judíos, nuestro Dios. 14 de mayo de 1948 declararon la independencia.
Salieron a bailar los judíos a la calle, como bailan ellos, contentos, qué alegría. Ese día, el día siguiente, los diarios del mundo titulaban, los diarios de Nueva York, los diarios de Londres, los judíos declararon la independencia. Bailaron, comieron, tan contentos y se fueron a dormir. Tan contentos estaban. Eran pocos, ¿eh? No podían dormir de la alegría, más o menos. A la mañana siguiente, 5 naciones le declararon la guerra, con sus ejércitos formales. El Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto. 5 naciones con ejércitos. Los diarios del mundo al día siguiente decían, es el fin de los judíos. Bueno, todavía están ahí, parece que no les fue tan mal en la guerra. Y vinieron otras. Bueno, sigo con lo nuestro. Vendrá sobre ellos y el mundo entero tribulación cual nunca hubo, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24. Las naciones de alrededor se levantarán para combatir contra Jerusalén. Será terrible, van a morir muchísimos de ellos, pero muchos van a aguantar defendiendo Jerusalén. Y cuando ya parece que los van a matar a todos, en el Monte de los Olivos bajará un judío del cielo. Sobre el Monte de los Olivos descenderá un judío del cielo y los amparará y derrotará a los enemigos y pondrá fin a la guerra, fin a la tribulación, entrará, va a partir el Monte de los Olivos al medio, va a entrar en Jerusalén y va a ser rey, juez, rey de reyes. Eso veíamos anoche. ¿Que no? ¿Se acuerdan? Fantástico va a ser. Yo voy a estar ahí por su gracia. Esa es su segunda venida a Jerusalén. Jamás confunda estos textos. Leímos Joel 3, Zacarías 14, Mateo 24. Le agregué Isaías 63, Apocalipsis 19. Su segunda venida en gloria a Jerusalén para reinar. Muy bien, hasta ahí. Y también libro de Mateo, libro de Lucas y libro de Marcos y libro de Lucas. ¿De acuerdo? Narran estas cuestiones que tienen que ver con los judíos, con Jerusalén y con el templo. Bien. Les cuento algo. Hasta este punto nunca hablamos de la iglesia. Anoche se los decía terminando la reunión. Con todo este desarrollo que hicimos en 4 días, nunca hablamos de la iglesia. Ahora vamos a hablar de la iglesia esta noche y mañana domingo por la noche vamos a estar, los que quieran venir, están invitados. Resulta que como fue rechazado el Señor por los judíos, no pudo, Dios ya lo tenía anticipado, lo sabía, nada sorprendió a Dios. En las escrituras antiguas está, pero en el plano terrenal no pudo instaurar su reino terrenal. Entonces fue elevado al Monte de los Olivos, se fue. Cuando regrese después de la tribulación, y para ponerle fin a la tribulación, ahí entonces Él reinará. Pero mientras tanto, el mundo sigue. Estamos hablando de 20, casi 21 siglos. En estos 20 siglos, Dios estuvo formando otro pueblo, sin faltarle a las promesas a los patriarcas y a los judíos. Dios está formando otro pueblo, que es su iglesia. Mire, todos los que creyeron en Jesús, porque muchos le creyeron, no todos le rechazaron. Hermanito, es incorrecto decir que Israel rechazó a Dios. En parte, o sea, parte de la nación de Israel rechazó a Dios. Claro, lo grave es que las autoridades oficiales del templo, de la religión y el Sanedrín, las autoridades rechazaron. Entonces podemos decir la nación lo rechazó. Pero en parte, otra parte de la población israelí, digámoslo así, creyeron en el Señor. Creyeron en el Señor y fueron fieles. Es más, salieron a predicar el evangelio al mundo. Es más,
escribieron el Nuevo Testamento para nosotros, hombres fieles. Bueno, Dios comenzó otro pueblo y ahí la historia continúa, avanzamos. El pueblo que fundó se llama bíblicamente Iglesia. ¿Y quiénes componemos este pueblo? Distinto a Israel. Lo componemos personas de las diferentes naciones del mundo, bolivianos, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileros, y así una por una, y judíos también. Naciones árabes, todas las naciones. Personalmente, todo ser humano que cree en Jesús como Salvador, que es el Mesías, que es el Salvador, que es el Señor, cree, es sellado con el Espíritu Santo de Dios para siempre y hecho miembro de este nuevo pueblo, que es la familia de Dios, es la iglesia de Dios. ¿Entiende? ¿Cuándo comenzó la formación formal, digamos, de este pueblo? 10 días después que el Señor se fue. Al día 50 de la Pascua está marcado una fiesta judía que se llama las fiestas de las semanas. 7 semanas, 49 días. El siguiente, día 50. Entonces es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las cosechas, la fiesta de, que nosotros llamamos, Pentecostés, es decir, Pentecostés. Bien, esa mañana de Pentecostés, los judíos recordaban y festejaban, traían las ofrendas de los cereales y se alegraban, las frutas, las cosechas, honraban y adoraban a Dios esa mañana de Pentecostés y además, ¿sabes qué festejaban y qué se cumple ese día 50? La entrega de la ley en el Sinaí, la entrega de los 10 mandamientos. Y esa mañana fue, por cumplimiento de las promesas del nuevo pacto, esa mañana fue cuando Dios concedió el Espíritu Santo a aquellos 120 que el Señor les dijo, esperen, les voy a entregar el Espíritu Santo de la promesa. Porque Dios es fiel. Los judíos le rechazaron la gran cantidad. Dios va a cumplir igual con sus promesas. Y les dio el Espíritu Santo a los que fielmente le creyeron. 120 en primera instancia esa mañana. ¿Saben? Ahí comenzó la iglesia de Dios. Hechos 2. El Espíritu Santo vino para estar dentro de aquellos 120. Ahí comenzó la iglesia. Y estos 120 salieron a la calle a predicar, a las calles de Jerusalén, a las calles de Sión, allí en Jerusalén, ¿de acuerdo? Ahora, 120 judíos. No había ningún boliviano, ni argentino, ni italiano, ni ruso, no. Judíos, ¿de acuerdo? Bien, salieron a la calle, los apóstoles predicaban, el apóstol Pedro predicó. ¿Cuántos se convirtieron ese día? Es decir, se convirtieron, reconocían. Pedro les denunciaba, ustedes mataron al Mesías hace 50 días. Dios les pide que se arrepientan y crean en Él. Muchos se arrepintieron y creyeron. ¿Cómo? ¿Cómo cuántos? 3.000 era 5.000, porque después predicó y también se fueron convirtiendo y se fueron integrando a una nueva asamblea, un nuevo pueblo, la iglesia de Dios. Te digo algo, por años solamente hubo judíos. ¡Epa! Sí, ellos deben haber predicado en hebreo, del Mesías, del Señor, y se formaba un nuevo pueblo, una nueva asamblea. Tenían que comenzar a administrarla. Mira, hacían cena del Señor el primer día de la semana, para no se explica por qué, pero será para no interferir con el Shabbat judío. Se reunían primer día de la semana por la noche y comenzaban a comer juntos y a tener reuniones y a enseñar. Y creo que pasaron varios años y los apóstoles y predicadores que ellos nombraron, yo creo que evangelizaron toda Judea, Samaria y la Galilea y fundaron iglesias. Pasaron como 8 años. Y recién en Hechos capítulo 10, Dios movió a Pedro para ir a Cesarea del Mar, a la casa de un tal Cornelio, un romano, ¿sí? Y ahí predicó
y se convirtieron por primera vez los primeros romanos. Gentiles, digamos así. ¿Comprende la palabra gentiles? Es toda la gente que no es judío. Judíos y gentiles. Ahí se convirtieron los primeros gentiles romanos en la casa de Cornelio. Y ese era el puerto de Cesarea, donde era la puerta al mundo para ir a llevar el evangelio a las naciones. Así nació la iglesia. Ahora, es otro pueblo la iglesia. Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros vamos a pasar por la tribulación y esperar al Señor que venga a Jerusalén dentro de varios años. ¿O el Señor tuvo una promesa especial y diferente para con la iglesia? Bueno, estoy absolutamente convencido, bíblicamente convencido, que el Señor reveló nuevas cosas. Aquí viene. Les explico algo. En el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y los salmos, jamás Dios había revelado el secreto de que iba a ser un nuevo pueblo, de que iba a ser una iglesia mundial. O yo lo vuelvo a decir, oiga, en el Antiguo Testamento no aparece mencionada la iglesia. Cuando vino el Señor, comenzó a revelar un secreto que tenía Dios guardado. Dios iba a formar una iglesia. Cuando decimos iglesia es el conjunto de todos los verdaderos creyentes. Aquí, allá, en el otro, en esta ciudad, en la otra, en este país, en el otro, en todo el planeta, y ya lleva 20 siglos de formación. ¿Comprende? Esa es la gran asamblea, es la gran iglesia de Dios. Otro pueblo. Mire qué bien. ¿Y qué tiene para nosotros el Señor? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, vamos a estudiar en esta hora y mañana en el Evangelio de Juan. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 5. Ahí vamos a conversar, ahí vamos a comenzar. Y en esta noche vamos a ver Juan 5, algunos textos, Juan 6, Juan 11 y Juan 14. Porque te tengo que decir algo, te voy a decir un chisme. Ahí está, todos me miran, qué chismosos que son. Te tengo que decir un chisme. Comprobalo, ¿viste? Porque hay que comprobar los rumores y los chismes. Mateo, Marcos y Lucas, en esos 3 libros, el Señor Jesucristo habló de su segunda venida a Jerusalén. Y nunca habló de su iglesia, o sea, de una venida a buscar su iglesia. Y en el Evangelio de Lucas, lo digo de nuevo, y en el Evangelio de Juan, el Señor promete resucitar y buscar a los suyos, que es la iglesia, y no aparece en el Evangelio de Juan que Él vaya a regresar a Jerusalén para reinar. No se contradicen, se complementan, suman, ¿está? Los 4 son verdaderos y no hay problemas de interpretación. Pero se lo digo de nuevo. Mateo, Marcos, Lucas, en ese libro el Señor habló de su regreso a Jerusalén, segunda venida, y no habló jamás del regreso por su iglesia. Al revés, Evangelio de Juan, el Señor prometió regresar y llevarnos a la gloria, al cielo, y no aparece en Juan su regreso para reinar en Jerusalén. Comprobalo. Hacé como los berenses, los de Berea. Comprobaban en las Escrituras para ver si las cosas eran así. Porque lo que vale no es la palabra mía, ni del doctor fulano de teología, ni el otro mengano que escribió 40 libros. No es así. Lo que vale y permanece para siempre es la palabra de Dios. Así que comprobalo. Vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Dios, mejor dicho, el Señor, personalmente prometió a la gente, a todo aquel que le creyere, que le daría vida eterna y que lo iba a resucitar en el día postrero. Comenzamos ahí, Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 el Señor levantó un paralítico en el estanque de Betesda.
Estuvimos ahí varias veces. Son unos estanques, son varios, inmensos son. Muy grandes las ruinas que hay ahí. Bueno, ahí en las veredas del estanque había enfermos que decían que si tocaba el agua se sanaba. Pobrecito estaba tirado, paralítico, nadie siquiera lo ayudaba para tocar el agua, de vez en cuando. El Señor lo levantó. Y a partir de eso, el Señor va a hablar de levantar a las personas y levantarlos de la muerte. Mire, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 20 y 21. Versículo 20. Versículo 20. El Padre ama al Hijo, le muestra las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, ahí viene el tema. Gastamos media hora en una buena introducción y vamos a usar media hora para nuestro tema. Como el Padre levanta a los muertos, ¿levantó a los muertos el Padre? Sí, utilizando a Elías y a Eliseo. Ellos resucitaron muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo no ayudó a cualquiera ni a cualquiera resucitó, sino a algunos que eligió, porque no era el tiempo de levantar a todos. Bueno, seguimos. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le envió. Seguimos. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué palabras! El que cree, el que oye mis palabras, dice, y le cree al que me envió, le cree a Dios, Dios le da vida eterna por creerle. Así como a Abraham le dio grandes bendiciones por creerle. Por creerle, Dios da vida eterna. No vendrá condenación, pasa, el que le cree, pasa de muerte a vida. Seguimos, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Sí, Él estaba predicando. Les llama muertos a todos los seres humanos, porque estamos muertos, somos hijos de Adán, nacimos muertos espiritualmente, a eso se refiere. Ahora es la hora, los muertos oyen la voz del Hijo de Dios y los que la oyen y le creen, eso significa, vivirán, tendrán vida. Acordate que estábamos muertos afuera y rumbo a la muerte, pero Él dice, tendrán vida, este es el Salvador que vino. Bien, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. 28. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora, y no dice ahora vendrá ahora, esto es futuro. Vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hacer lo bueno es creerle a Dios. Y ser rebeldes es hacer lo malo. Mira, los seres humanos van a resucitar, vamos a resucitar. El Señor nos da vida y dice que nos va a resucitar. Bueno, capítulo 6. Damos vuelta a la hoja. Capítulo 6. Lo que vamos a leer ahora sucedió en la sinagoga de Capernaum. Mire por favor Juan 6, 59. Estas cosas dijo en la sinagoga en Capernaum. Hoy se puede visitar las ruinas de Capernaum, ruinas arqueológicas, y ahí está los cimientos de la antigua sinagoga donde estuvo el Señor, y hay una sinagoga arriba de esos cimientos que también fue destruida, semidestruida. Se puede visitar ese lugar. Buenísimo.
Eso nos habla de la veracidad histórica de estos hechos. El Señor Jesucristo en la Galilea, el día anterior, había dado pan y peces a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Era el gran tema esa noche por todas las casitas de la Galilea. Vinieron al siguiente día a la sinagoga y empezaron a hablar del tema. Y le diste pan y le dio pan. Y el Señor dice, aquella generación Dios les dio el maná por medio de Moisés, les dio pan del cielo. Pero en realidad no era el pan del cielo. El verdadero pan, porque fue transitorio, porque fue terrenal, ¿se dan cuenta? Comenzó a darle el pan del cielo, es decir, el maná, cuando lo sacó de Egipto, y a los 40 años, cuando ingresaron a la tierra prometida, empezaron a recoger frutos y cereales de la tierra, terminó el maná. Y dice el Señor, mi padre les dio maná a través de Moisés a aquella generación, pero ahora les ha dado pan del cielo, pan para vida eterna, no para un rato, para vida eterna. Miren, versículo 33, el 6:33. Ahí leemos, dice, el pan de Dios es aquel ser humano que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora está hablando de sí mismo. El pan del cielo, el pan que envió Dios. Seguimos leyendo allí, versículo 33, vamos a leer el anterior. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 35, ahí está, me equivoqué un poquito, 35, versículo clave para entender todo lo que está diciendo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene y cree, obviamente, nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree, no va a tener sed nunca más. Está hablando en términos espirituales, obviamente, porque ese mediodía fueron a almorzar y esa noche fueron a cenar. Y no está hablando de comerlo a él, porque en un momento él dice, de comer mi carne. Pero es en términos metafóricos y en términos espirituales. No estamos hablando de morderle un brazo, ¿no? Y sería un absurdo. Y hay otros absurdos que ha inventado el ser humano. Algunos dicen que toman el trocito de pan y lo bendicen y dice que se convierte. Sigue siendo pan. No, espere. Sacándolo las ideas absurdas, el Señor expresa una metáfora. La metáfora es, créanme, incorpórenme en su ser. Créanme, el que me cree, yo traje vida, yo soy el pan de vida. El que me come, el que me incorpora, no tendrá hambre espiritual nunca más y no tendrá sed espiritual nunca más. Algo parecido le había dicho a la señora samaritana en el capítulo 4, no lo vamos a leer. Pero a la señora samaritana le dijo, estaban en el pozo de agua y le dijo, yo te voy a dar, si supieras quién te pide de beber, y esa agua del jarrito, agua del jarrito. Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Y yo te daría agua viva. Agua para saciar tu sed espiritual y que no tengas más sed nunca más. ¿Te das cuenta? Es creer en Él. Él sacia toda nuestra sed espiritual y Él sacia todo nuestro hambre espiritual. Eso está diciendo. Y en medio del capítulo 6 lo dice varias veces, que Él es el pan del cielo, el pan de vida, el pan de Dios, el pan que descendió del cielo. Mira, ¿sabes qué significa Belén, no? Beit Lehem significa casa de pan. Curioso, Él descendió del cielo para nacer en Belén, casa de pan. No es casualidad. Dios hace las cosas muy bien y nos sorprende. Ahora, en toda esta temática que Él predica allí, en la sinagoga de Capernaum, creo que son discusiones y diálogos y tal vez cuando terminó la reunión ahí afuera de la sinagoga, etcétera,
Varias veces Él va a decir, créeme, créeme, yo te doy vida eterna, yo sacio toda tu necesidad espiritual y escúchame, algo más te voy a decir, créeme, yo te voy a resucitar en el último día, en el día postrero. ¿Confía en mí? Qué interesante, ¿no? Mira, hermano, esto no se trata de una religión, que vos cumplas con esto no, esto se trata, el cristianismo y la fe, se trata de confiar en este hombre Dios, de 30 y algunos años de edad, que te mira a los ojos, el Señor Jesús, y te dice, yo soy el pan del cielo, cree en mí, no vas a tener hambre nunca más. Número 2, yo te doy vida eterna, créeme, te la doy, ya la tenés si crees. Y tercero, yo te voy a resucitar el día postrero. Mira, lo tengo marcado con color en mi Biblia. Varias veces Él lo dice. Versículo 39. Mira, alguien me prestó esto. Versículo 39. Mire, ahí dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, la resurrección de un muerto para vida eterna y gloria no es algo natural. Dice, me muero y me voy al cielo. O sea, naturalmente me voy, floto en una nube y todo lindo. Y floto y floto y floto y entro en el cielo. No, ni eso ni nada. No es algo natural o sobrenatural. Lo hace Él. Lo hace Él o quedamos muertos. Porque nadie puede levantarnos del sepulcro. Chau. Pero Él dice que nos va a resucitar en el día postrero. Versículo 40, lo va a decir de nuevo. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, el día final. En el plan de Dios, porque tiene un día final marcado para resucitar a los muertos. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Versículo 40. Versículo 44. Mirá, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae, yo le resucitaré. Mirá, yo le resucitaré en el día postrero. 3 veces lo repite. Doy vuelta a la hoja, tengo marcado con verde aquí. Sí, 54, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, te dije, ¿no? Metáfora. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo menos 4 veces lo dijo en un ratito en la sinagoga. Tal vez lo dijo más veces. Y dijo así, yo soy el pan del cielo. El que me come, el que me incorpora, el que me asimila, el que me cree, tiene vida eterna, no vendrá condenación y yo te voy a resucitar el día postrero. ¿Le creíste? Dependemos de Él, Yo te voy a resucitar el último día. Espero que le creas. Sí, es confiable. Bueno, qué palabras, ¿Y cómo demostró? Demostró con las grandes señales que hizo. Incluso resucitó muertos en la Galilea. Él eligió a algunos, como Él quiso. O sea, no era el tiempo de resucitar a todos. Resucitó al hijo de la viuda en la puerta de en la puerta de la ciudad de Naín. Resucitó a la hija de Jairo. Y creo que algunos más, aunque la Escritura menciona eso. Mira, confía, yo te voy a resucitar en el día postrero. Juan capítulo 11. Vamos a avanzar, Juan capítulo 11. Los días avanzaron y Él fue a la zona de Judea. En Betania había una familia que Él amaba. Parece que eran huérfanos, nunca se menciona a sus padres, no lo sé. María, Marta y Lázaro.
Y me parece que Lázaro era como un hijo menor, como un jovencito. Betania es la casa del pobre, la casa del humilde, y el Señor siempre pasó por allí, fue hospedado y les amaba. Resulta que el Señor me parece que estaba por Jericó, por allá, por el Bajo, porque Betania quedaba y queda atrasito nomás ahí del Monte de los Olivos. Está Betania, el Monte de los Olivos, una bajadita, Jerusalén. 3 kilómetros, 30 cuadras. Ahí estaban. Y el Señor parece que estaba por allá por el Bajo de Jericó. Jericó está como a 25 kilómetros. Y no solamente es 25 así, sino que Betania está a 800 metros sobre el nivel del mar. Y allá abajo en el pozo Jericó, 300 metros bajo el nivel del mar. O sea que para venir de Jericó, 1100 metros de altura. Sumamos 300 más 800. Mirá vos. Andaba por allá y enfermó Lázaro. Enfermó, vos sabés que Farmacorp estaba cerrado. Los médicos se habían ido de vacaciones. La obra social no funcionaba. Estaban todos de huelga, no tenían esos servicios. Enfermó. Y las hermanas mandan a avisarle al Señor. Yo no sé cómo iban a ir por el camino preguntando, porque tampoco había WhatsApp. Entonces deben haber ido preguntando. Cuando van por el camino, la Escritura nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, léelo completo, si nunca lo hiciste, léelo. Juan capítulo 11, cuando van a avisar, el muchacho muere. ¡Qué angustia de estas hermanas! Murió. Los judíos entierran, en aquel tiempo, enterraban a sus muertos el mismo día. Lavaron el cuerpo, lo envolvieron y lo pusieron en un sepulcro triste ahí. Y bueno, fueron a avisarle al Señor. Estos muchachos se encuentran al Señor por allá lejos, y el Señor se demora a propósito. No viene corriendo para sanarlo. Se demoró. De modo que el Señor se demora hasta el 4.º día de la muerte de Lázaro. ¿Sabes una cosa? Los judíos tenían la creencia de que hasta el 3.er día todavía había esperanza. Pero al 4.º día ya muerto, bien muerto, no hay esperanza, ya no tenemos lágrimas de tanto llorar, listo. El cuerpo empieza a despedir olor feo el 4.º día, ya. Es el 4.º día, tempranito el Señor le dice a los discípulos, vamos a Betania, Lázaro duerme. Los discípulos se miraron entre ellos, bueno, dice, si duerme se le va a pasar la fiebre, porque la abuela suele decir eso, la abuela. Si duerme se va a poner bien. Si comió y está durmiendo, le va a hacer bien, se le va a pasar la fiebre. No, muchachos, le dice el Señor, Lázaro murió, pero para la gloria de Dios vamos para allá. Suben, llegan, el Señor llega a Betania el 4.º día, se demora hasta el 4.º, pero es el día en que necesitaba llegar. Es decir, necesitaba que se demostrase que el muerto estaba bien muerto. ¿Entendés? Según las tradiciones judías. Bien, llega y sale al encuentro Marta. Y mirá lo que le dice Marta. Señor, si hubieras estado allí, 11:21. Entonces Marta cuando oyó salió y dijo, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mirá cómo lloró y lloraba, 4 días hacía. ¿Cuántas veces deben haber dicho lo mismo las dos hermanas? Si hubiera estado aquí, si él hubiera estado aquí, lo hubiera sanado, pero ya... terrible, ¿eh? Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué estaba pensando esta mujer, Seguimos. Versículo 23, Jesús dijo, tu hermano resucitará. 24, tu hermano resucitará, Marta.
Y en el 24 Marta le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará, porque yo he creído tu enseñanza. Yo he creído que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Mira lo que le dice Marta. Marta, una fiel creyente. Es la creyente que cree cada palabra tal cual. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Para Marta, hay más. 25. Le dijo Jesús, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanito, amigo, el Señor está diciendo, y esto no es religión, ni filosofía, ni curanderismo. Esto es Él. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy y lo dice delante de la tumba de alguien. ¿Sabes una cosa? Esta es una de las palabras que ningún otro ser humano se ha atrevido a pronunciar. ¿Quién puede decir semejante cosa? Solo Él. Solo Él. Yo soy la resurrección y la vida. Versículo 23. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y dice Marta, 27. Dice Marta, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito que ha venido al mundo. Amén. Me da ganas de decir, de pie, hermanos, un aplauso para Marta. Extraordinario. Sencillito. Le creyó cada palabra al Señor. Sí, Señor, yo creo. Yo creo en ti, en tus palabras, en tu promesa y en tu poder. Ahí nomás dio media vuelta y fue a buscar a la hermana, porque dice el 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, diciéndole, mira, el maestro está acá y te busca, anda, está ahí afuera. Dale. 29, ella cuando lo oyó se levantó y vino. Ahora viene María y le dice lo mismo. Versículo 30. Ah, Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. No hubiera... Se lo deben haber dicho 400 veces más o menos en los 4 días, entre las dos. Jesús todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban con ella la consolaban cuando vieron a María y la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, le dijo, Señor, si hubieses estado allí, no habría muerto mi hermano. Y le dice, tu hermano vivirá. Y el Señor se acerca a la tumba. Y es estremecedor la imagen. Es el Creador, es el Dios en ser humano que ensucia sus pies con el mismo polvo de la muerte del amigo. Se para ahí y dice, corran la piedra, y lo llama por nombre, Lázaro, ven fuera. Y atestigua la Escritura y muchos centenares de personas que Lázaro fue resucitado. Le quitaron todas esas sábanas que envolvían el cadáver. Comenzó a seguir viviendo. Inclusive hicieron unos días después, hicieron un gran banquete de alegría y de gratitud al Señor. Había, creo que centenares de personas en ese banquete. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? El Señor lo sigue preguntando y se lo sigue preguntando a cada uno. ¿Crees esto? Juan 5, capítulo 5, 6 y 11. El Señor dice, el que en mí cree tiene vida eterna, tendrá satisfacción espiritual, tendrá seguridad espiritual y yo te voy a resucitar en el día postrero. Más allá de que hizo este transitorio milagro extraordinario, milagro que una vez más corroboraba que tiene el poder de hacerlo. Más allá de eso, en el día postrero prometió, te voy a resucitar en el día postrero. ¿Qué tal? Las horas y los días pasaron y llegamos a Juan 14. Juan 14. Búscalo en tu Biblia. Llegó la última noche con los discípulos. Y ya estamos llegando nosotros al final del mensaje en esta
en esta hora. El Señor le dijo a los discípulos, muchachos, me voy, y a donde yo voy ahora ustedes no me pueden seguir. ¿Cómo? ¿Qué? Señor, debes comprender que el Señor estuvo años con ellos, y sus discípulos, hoy veíamos la palabra hebrea talmidim, comían con Él, dormían en el mismo hospedaje, estaban todo el día con Él, viajaban con Él, 3 años y medio por lo menos, tal vez fue un poquito más. De pronto esa noche, que las cosas se habían puesto difíciles porque su discurso en el templo fue bravísimo, esa noche les dice, me voy y donde yo voy ahora ustedes no pueden ir. Señor, dice Pedro, donde vas yo voy a dar mi vida por ti. No vas a dar mi vida, tu vida por mí. Me vas a negar antes que cante el gallo. Y sigue, y entramos en capítulo 14 y les da una promesa extraordinaria a los 11 discípulos fieles porque Judas ya se había ido. Juan 14 del 1 al 6, vamos a leer, ya que estamos, Juan 14, 1, del 1 al 3, nada más. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ahí voy. Y si me fuere y les preparo lugar, voy a venir otra vez. Y los tomaré a mí mismo, me los llevaré conmigo, porque para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¡Qué promesa! Vamos a ver versículo 1. Los cuida como a niños esa noche, porque ellos estaban con miedo y nosotros también hubiéramos estado con miedo o con más miedo todavía. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, ahora crean en mí también. Muchos le han dado muchas vueltas a esta expresión porque dicen, ven, Jesús no es Dios, porque si creen en Dios, crean también en mí. Algunos dicen, no, semejante mala interpretación la dejamos de lado. El Señor en esa noche dice, muchachos, judíos, discípulos míos, ustedes creen en Dios. ¿Qué significa? Ustedes creen en Elohim, el Dios de los judíos. Ustedes creen en Moisés, los profetas y los salmos, la palabra del Dios de Israel. Sí, fenómeno. Ahora crean en mí. Porque les voy a decir algo y les voy a prometer algo nuevo. No estaba escrito o no está escrito lo que les voy a prometer ahora. No estaba escrito en Moisés, los profetas y los salmos. No se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Les voy a decir algo? Un misterio tenía guardadito Dios, la formación de la iglesia que va a venir a buscar. Crean también en mí. Les hago una promesa especial que no estaba escrita antes. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. En las esferas celestiales, obviamente, porque dice, les había enseñado, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, en la casa de mi Padre muchos lugares hay. Hay lugares para millones y millones. Bueno, ¿sí? Si así no fuera, mire qué lenguaje franco, sencillo. Mira, si no fuera así yo te lo hubiera dicho, Voy pues, me voy a preparar lugar allá. Y si me voy, razona conmigo. Mira, si me voy, versículo 3, les preparo un lugar, te prometo, vendré otra vez y me los llevaré conmigo. Quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y siguió explicando, enseñando, respaldándonos esa noche, hablándoles del Espíritu Santo y todo lo que iban a hacer en la tierra. Pero dejó firme esta promesa que Juan escribe. Te dije hace un rato, Mateo, Marcos, Lucas se ocupan de narrar las palabras del Señor cuando prometió y describió su segunda venida a Jerusalén. Mateo, Marcos, Lucas, Jerusalén. Aquí Juan, o digamos, en el libro de Juan, el Señor Jesús hace una promesa para nosotros. Para nosotros que vivimos en estos 20 siglos
intermedios, digamos así. ¿Lo comprenden? Mira, en Juan 5, 6, 11 y 14 está la promesa. Yo te doy vida eterna, yo sacio tu vida, no tendréis hambre ni sed jamás. Yo te doy seguridad eterna, no tendrás condenación. Y yo te voy a resucitar en el día postrero. Y además, por si estuvieras vivo, te vengo a buscar y te llevo conmigo. Ahí está la base de lo que nosotros llamamos arrebatamiento de la iglesia. Y es la base doctrinal que los apóstoles desarrollan, especialmente el apóstol a los gentiles, el apóstol a la iglesia, que fue el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Esa es la base de la promesa. ¿Lo crees? ¿Le crees? Mañana vamos a entrar en los escritos del apóstol Pablo y vamos a ver que él predicó a los tesalonicenses lo mismo y les enseñó a esperar de los cielos a su Hijo, que él predicó lo mismo a los corintios y les enseñó a esperar al Señor y que él transformará nuestro cuerpo en cuerpo de gloria, y les enseñó lo mismo a los filipenses y les dijo que esperamos de los cielos a su Hijo, que transformará nuestro cuerpo de gloria, nuestro cuerpo terrenal de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y así, entonces sucederá un día, no sabemos cuándo, puede ser en cualquier momento, puede ser mañana. Cuando venga a Jerusalén, yo te dije clarito, dentro de unos años después de la tribulación. Pero por nosotros la iglesia puede ser en cualquier momento. Tal vez mañana, tal vez el martes. ¿Está? No sabemos el día, pero lo esperamos. Y esa es la base de su promesa. Te doy vida eterna, te libro de condenación, te doy satisfacción espiritual, te resucitaré en el día postrero, y a los que queden con vida todavía para ese día marcado, si fuese mañana, por ejemplo, nosotros estaríamos con vida. A esos vendré y los elevaré, me los llevaré conmigo a la casa celestial. Él lo hará. ¿Te das cuenta? Mañana desarrollamos el resto del contenido de esta enseñanza en las epístolas del apóstol Juan. Pero aquí tenemos la base de lo que llamamos, la base doctrinal, la promesa de lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Lo puedes comprender? Lo repaso. Él nos promete, el que en mí cree, dijo él, promete vida eterna, satisfacción espiritual, seguridad, nos promete que no tendremos condenación porque Él pagó por nuestros pecados. Si nos hubiéramos muerto, cuando Él venga a buscar su iglesia, prometió resucitarnos en el día postrero, y si estuviésemos con vida ese día, nos elevará en gloria y nos llevará a las casas del Padre. ¿Qué te parece? Te pregunto, ¿crees esto? Como Él le dijo a Marta, ¿crees que es para ti y porque Él te ama? Él te ama, es para vos, no solo para Marta, para los 11 y el apóstol Pablo, no, para todo aquel que cree, porque ellos salieron al mundo a predicarlo y a ofrecerlo. Es el gran amor de Dios para todo aquel que cree. Créelo, mirá, asimilalo, créele, incorpora eso, Él, su promesa, su persona. Lo esperamos a Él, nuestro Salvador. Le esperamos a Él, que nos va a levantar de este mundo de tristezas y muerte a la gloria suya. ¿Le crees? ¿Le has creído? Vamos a cerrar por esta noche. Los espero mañana para continuar. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y si ya eres creyente, ya has dado ese paso de fe diciéndole al Señor, Señor, te creo. Creo que tienes el poder para levantarme de los muertos. Creo que tienes el poder para elevarme al cielo. Creo tu promesa, Señor. Porque esto no va a suceder así naturalmente o automáticamente. No, creo que tú
vas a elevarme y llevarme a la gloria. ¿Le has creído al Señor? Dile, gracias Señor, gracias. Gracias Señor por esta salvación tan grande y esta promesa tan grande. Te espero cada día, confío en ti. Confío y te espero. ¿Has orado así? Con los ojos cerrados, si usted todavía no ha orado así, ore ahora. Dígale a Dios ahí en su corazón, en su casa. Mire el cielo, háblale a Dios y diga, Dios, me arrepiento de mis pecados, quiero que Cristo sea mi Salvador. Le creo, Él prometió vida, prometió resucitarme, yo le creo. Me aferro a Él y a su promesa. Le creo, como Marta, sí Señor, te creo y te espero. ¿Alguien oró así por primera vez en esta noche? Levante un poquito la mano, lo quiero saludar al final. Levante un poquito la mano si oró por primera vez en esta noche así, creyéndole el Señor. Dios le bendiga, caballero. Allá una dama en el fondo. Puede bajar la mano, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Un señor acá, otro caballero allá. ¿Alguien más? Dios les bendiga, queridos hermanos, y les confirmen la fe. Sigan estudiando la palabra del Señor. Vengan a las reuniones. Tenemos que ser edificados en esta fe, alentados. El Señor es seguro Salvador. Amén. ¿Alguien más que en esta noche oró así? Otro caballero aquí adelante. Ya son 5. ¿Quién más oró así? Confía en el Señor, querido amigo y hermano. El Señor va a cumplir. Dios y Padre, muchísimas gracias te damos en esta noche, Dios, por la extraordinaria y bendita persona del Señor el Salvador. Creemos, Señor, creemos en Él. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, murió y resucitó al tercer día. Y nos ha dicho y prometido que nos va a resucitar y nos da vida eterna. Creemos, lo esperamos. Señor, aviva la llama de nuestra fe. Aviva la llama de la fe de cada persona aquí. Que podamos decir como Marta, sí Señor, te creo, te espero. Dios, cerramos la reunión, por lo menos de mi parte, dándote muchas gracias en esta noche. Por la reunión, por tu palabra y por la bendita persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En su nombre oramos, amén y amén.